Perfecto. Entonces, arrancamos con la capacitación. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre la capacitación técnica de Idempier. Vamos a ver toda la parte técnica para administrar la plataforma y vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a trabajar sobre un caso específico para el desarrollo del curso. Entonces, arranquemos. Voy a trabajar con el servidor para que no tengamos diferencias. Voy a trabajar con el servidor de pruebas de test de Idempier, la versión de Oracle, y vamos a trabajar sobre este taller que es una gestión de eventos. Vamos a crear una pantalla para administrar eventos, donde el usuario va a poder crear eventos con detalles como nombres, descripciones, fechas, lugares, tipo de eventos, etcétera. Vamos a poner como pestañas el registro de los asistentes, qué personas van a ir, podemos poner algunos datos adicionales, incluyendo tal vez temas de precios, para poder concatenar la información con para concatenar la información con los reportes. Tenemos registros de servicios donde vamos a indicar qué servicios van a haber dentro de los eventos y al final vamos a hacer un informe que vamos a enlazar a la página de Idempier. ¿Ok? Entonces, arrancamos. Voy a entrar yo en la pantalla de test. Estamos trabajando con el servidor de Oracle de Idempier. Vamos a entrar con el usuario super user y voy a empezar en la pantalla de System. Lo primero que vamos a revisar aquí es, espérenme un ratito, voy a separar esta pantalla de aquí, correcto. Vamos acá y vamos a poner la presentación. Ok, entonces en la primera parte que vamos a trabajar es en los elementos. ¿Qué son los elementos dentro del sistema? Los elementos que tenemos dentro del sistema no es más que el repositorio central donde están las descripciones de todos los nombres de campos, comentarios y textos de ayuda que nos va a permitir manejar centralmente las ayudas y descripciones para las columnas de la base de datos. Entonces, aquí en los elementos, vamos a entrar a la pestaña elementos, vamos a tener los nombres de todos los campos básicamente. Y ahí yo veo que muchas veces no estamos utilizando bien esta información. ¿Por qué? Ustedes deben tomar en cuenta que aquí, por ejemplo, solo se pone, como ven, básicamente como hacen el nombre de la columna, el que va a la base de datos, el nombre del campo, el nombre que va a ser impreso. En el caso de los reportes, tenemos la descripción, tenemos un campo de ayuda y este de aquí que es un campo nuevo que se llama el placeholder, En este placeholder es la ayuda en línea que vamos a tener aquí en el campo. Por ejemplo, yo pongo una columna que se llama nombre. Aquí en el nombre que se va a desplegar en la pantalla va a ser nombre. El nombre que se va a imprimir en los reportes puede ser nombre del evento. En la descripción, una descripción que me va a permitir como programador saber de qué se trata este campo. Y el campo de ayuda es lo que se despliega cuando yo presiono este botón de ayuda contextual. Entonces, este de ayuda me va a aparecer aquí, ¿sí? Y en la parte de placeholder va a ser una ayuda en pantalla de los datos que deben ingresarlo, que deben escribir los usuarios, ¿sí? Entonces, es importante esta parte de aquí de elementos. Siempre hay que tratar de llenar toda la información de aquí, incluida la información que está abajo. En la parte de acá arriba va a ser para el general de todas las tablas, o todas las tablas que tengan relación con la parte de ventas. Si tenemos, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo aquí un campo que se llama factura. Le voy a poner el campo factura, aquí le pongo que es una factura para proveedor, aquí en el nombre impreso le pongo factura proveedor, le pongo la descripción, la ayuda, le pongo acá ingrese el número de la factura en el formato y en la parte de acá abajo yo tengo la opción de separar y decir, a ver, si es para ventas, va a salir con esta traducción. Si es para compra o todas las pantallas que sean de compra, van a salir con esta traducción de acá. Esto me permite mantener el mismo campo o la misma información separada en los dos grandes procesos que lleva Idempier, el proceso de compra
que está acá abajo, y el proceso de venta, que está acá arriba. No se olviden que aquí también hay que poner la parte de traducción. Nosotros trabajamos normalmente con la traducción de Colombia, pero en algunos otros países pueden utilizar, como por ejemplo Paco, él va a utilizar la traducción de México. Ahora, yo tengo aquí para nosotros los que somos de América Latina, que estamos trabajando con el español de Colombia, podemos cambiar una codificación que tenemos aquí para que los números decimales nos aparezcan como llevamos ahora. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Ecuador ya tenemos todo el tema de regional de los Estados Unidos en moneda y en el manejo de dinero, pero de acuerdo a Java, porque esto va de acuerdo a la gente de Java, la separación regional es coma para los decimales, punto para los miles. En cambio, nosotros utilizamos punto para los decimales, coma para los miles. Si nosotros colocamos el lenguaje en español Colombia o en español Ecuador, nos va a aparecer con el tema regional de coma para los decimales y puntos para los miles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Hay un truquito que les voy a enseñar más adelante, donde vamos a utilizar el esquema, el lenguaje de Colombia, pero con el esquema de México. México utiliza punto para decimal y coma para mil. Ya vamos a ver más adelante esto. Entonces, en los elementos, como les explicaba, ustedes deben tratar de llenar la mayor cantidad de información posible para no tener que estar traduciendo dentro de las ventanas o cambiando los nombres de las ventanas. Y una cosa que yo siempre estoy usando, y es una de las buenas prácticas, es que cada vez que yo hago un campo nuevo, utilizo un campo nuevo y lo pongo en pantallas, siempre voy sincronizando para que la información que está aquí dentro de los elementos sea sincronizada en las tablas y en las ventanas. ¿Ok? Entonces, la primera parte o la parte más importante del sistema es este diccionario de datos que se llama elemento, donde está la información básica para los campos que tenemos en el sistema. Ahora, nosotros podemos reutilizar los nombres que existen acá. Por ejemplo, si yo voy a crear un campo nombre dentro de una tabla, ya tengo aquí creado un campo que se llama name. Entonces yo puedo utilizar este campo name sin problema para utilizar en mis tablas personales o en mis tablas propias de la empresa. Tengo acá las traducciones y todo. Son campos genéricos que al utilizarlos, cada vez que el sistema o se haga una migración a una nueva versión, se va a mantener el nombre que se haya puesto en esa migración. Entonces, este es arma de doble filo. O sea, yo utilizo estos campos porque sé que estos campos posiblemente nunca cambien. Pero si algún rato en alguna migración cambia este campo aquí, tengo que estar pendiente porque el nombre del campo del desarrollo que yo hice va a cambiar. Entonces, si este campo en el kernel de idempier se llama nombre y en la siguiente migración se va a llamar nombrecito, entonces me va a afectar a mí en ese tema, ¿ok? Casi toda la información, o si no es toda la información que se maneja aquí, viene en inglés. Muy poca información es en algún idioma fuera del inglés. Entonces, lo que tratamos nosotros de hacer es manejar el mismo estándar. Eso en teoría. Lo que yo les recomiendo por experiencia, como nosotros somos latinos, si ustedes no van a trabajar con empresas que sean de habla inglesa, yo les recomendaría que más bien utilicen nombres en español, porque son identificativos para nosotros, son más fáciles de identificar. Y aparte, sabemos que en el kernel de idempier o los desarrolladores de idempier no van a utilizar los mismos nombres en español. Entonces, yo para los desarrollos propios que hacemos dentro de las empresas, yo les recomendaría que utilicen campos con nombres en español. Ahora, otra de las recomendaciones que se puede hacer es utilizar un sufijo, un prefijo, que ya vamos a ver más adelante, que identifique que el campo es tuyo. Aparte de esa identificación, también tenemos acá el tipo de entidad. En este tipo de entidad también es la que nos va a dar la pauta de que esta entidad es propia, o sea que tenemos, el campo es desarrollado por mi empresa o por mi organización y este campo es mío.
Hay que tener mucho cuidado con estos nombres de aquí porque sí me ha pasado, por ejemplo, yo hice hace unos 4 años creé un campo que se llama, se me ocurre, era sign, que es un campo que me determinaba si es un signo positivo o negativo y lo puse como isign. En una de las migraciones de la versión 8 o 9 ya habían creado ese campo allá y el rato de hacer la migración se reventó la migración y no funcionaba porque ese campo ya existía. Entonces, ahí me di cuenta que, claro, yo debía haber utilizado otra nomenclatura para ese campo y no tener el problema en la migración. Para el trabajo no me va a dar problema, el problema me da una vez que ya empiece a migrar. ¿Ok? Entonces, como recomendación, les diría que manejen el lenguaje en español o con una nomenclatura especial que les ayude a que ese campo sea único. ¿Ok? Luego, de la parte de los elementos, o cuando ya creemos los elementos que necesitamos, vamos a irnos a la parte de tablas y columnas. Las tablas y columnas se manejan desde Idempier sin necesidad de entrarnos a la base de datos. O sea, el framework que tiene Idempier me permite perfectamente administrar todos los aspectos que yo necesito de la base de datos. Por ejemplo, aquí dentro de las tablas y columnas voy a entrarme a una de las que más utilizamos, que es la de terceros, es la tabla CB Partner. En esa tabla CB Partner vamos a ver que tiene toda la información que tiene dentro de la base de datos. Ahora, ¿por qué se recomienda utilizar el framework de Idempier para el manejo de tablas y de columnas desde aquí? Porque como ustedes saben, el sistema funciona con dos bases de datos. Puede funcionar en Postgres y puede funcionar en Oracle. Entonces, si yo voy a manejar desde la base de datos de Oracle o desde la base de datos Postgres, puede ser que yo ahí coloque ciertos temas que después no me permitan migrar a otra base de datos o que no me permita utilizar este sistema en otra base de datos que no sea la misma en la que yo generé mis tablas. Entonces, por eso es recomendado que casi todo, o si no es todo, se maneje desde este mismo framework. Parece que se quedó el sitio. Si no, bueno, arranquemos con, tengo otro alterno. Sí, podemos hacer en línea. Vamos a ver. Me voy a pasar porque el otro empezó a ponerse lentito. Vamos acá, vamos a entrar al system y ok. Ah, ya entró. Bueno, vamos a la CB Partner. Ya. Esta tabla CB Partner, como les explicaba, tiene las siguientes definiciones como tabla. En la parte superior o en la primera pestaña yo voy a poner el nombre de la tabla, la identificación de qué se trata la tabla, la descripción, la ayuda en el caso de que necesite que me salga aquí la información. El nivel de acceso a los datos es importante porque aquí yo defino cómo voy a entrar a esta tabla cuando ingreso al sistema. Si yo le pongo grupo empresarial y más organización, quiere decir que yo puedo entrar a esta tabla entrando con el grupo empresarial y puedo escoger una organización o puedo poner asterisco. Si yo le marco a este solo como organización, quiere decir que yo para entrar a esta tabla necesariamente tengo que entrar con el grupo empresarial y una organización, si no, no me va a dejar entrar. Si le pongo como sistema y grupo empresarial, quiere decir que yo puedo entrar a esta tabla desde el usuario system o entrando acá al módulo system y entrándome al sistema, pero solo escogiendo el grupo empresarial y le pongo asterisco. Aquí, por ejemplo, yo clasificaría las tablas de países, la de moneda, esas tablas que son generales para todos y que puedo dar mantenimiento. Desde el sistema la pondría desde acá. Solo sistema quiere decir que son tablas que solo puedo acceder si yo entro al grupo empresarial System. Solo grupo empresarial es para que solo pueda entrar al grupo empresarial y no tengo que escoger ninguna organización. Y cuando pongo todo, quiere decir que voy a entrar desde el grupo empresarial como signo organización o desde System para hacer algún mantenimiento. Por defecto, nosotros utilizamos el de grupo empresarial y organización porque es la mayor parte de veces que se utilizan de esta manera.
le marco como vista en el caso de que sea una consulta. Esta es la única parte donde yo debería entrar a la base de datos, crear la vista en la base de datos y luego regresar acá y hacerme la tabla desde la base de datos. Es el único lugar donde yo podría utilizar el tema de base de datos. Tenemos acá este de mantenimiento de bitácora de cambios, sirve para que cuando yo utilizo acá la tabla y haga algún cambio dentro de la tabla, automáticamente se me va registrando en el change log, que es una tabla que sirve para registrar todas las bitácoras de cambios que tengo en el sistema. Esta ventana, esta tabla, yo puedo adjuntarle a una ventana, entonces yo sé que para administrar esta tabla, la ventana principal es esta de acá. Y si fuera una ventana que es diferente para compra o venta, voy a tener aquí cuál es la ventana de ventas y cuál es la ventana de compra. El registro de eliminables me marca dentro del sistema indicando que los registros pueden ser eliminados en el sistema. El volumen alto se marca para que el rato en que yo ingrese a esta ventana, automáticamente me va a aparecer la ventana de búsqueda. ¿Sí? Si no está la ventana de búsqueda, quiere decir que no está marcado este volumen alto. Y lo que hace el sistema es, si no tengo volumen alto, el sistema coge y recupera toda la información hasta cierto nivel de datos, que puede ser 20, 30, 40 registros, pero cuando ya son más de estos, solo me recupera los que están en borrador. Y si no me recuperan los de borrador, me deja el resto para consultar. Si yo le marco el volumen alto, siempre que entre a esa ventana, me va a aparecer la ventana de búsqueda. ¿Ok? Tenemos acá el tipo de entidad, donde ustedes pueden marcar esta entidad si es propia o es parte del diccionario, es parte de IDEMPIER. Tenemos acá el mantenido centralmente, este es importante. Y cuando yo le doy un clic o está marcado esto de mantenido centralmente, quiere decir que toda la información de traducciones que yo obtengo van a venir de los elementos, ¿sí? Si yo le quito el mantenido centralmente, quiere decir que así yo sincronice la terminología, no me va a sobreescribir nada de lo que yo escribo acá, Esto es importante porque hay campos que yo en una pantalla específica o en una tabla específica no quiero que me tome el nombre del elemento. Entonces de ahí le quito el mantenido centralmente y le pongo la traducción directamente en la pantalla. Y este Show in Real Option es una nueva opción que tenemos en IDEMPIER en la parte de reportes, donde me va a salir un asistente para hacer el drill down de la información. ¿Sí? Esto vamos a ver más adelante. ¿Okay? Ahora vamos a la parte de las columnas. Dentro de las columnas, como ustedes saben, está la tabla, la cabecera, y aquí abajo las columnas. Ahora, sobre esto de acá de las columnas y de las tablas, tengo algunas referencias que deben tomar ustedes muy en cuenta. Vamos a ver aquí en la presentación. Primero, para las tablas que tenemos en el sistema, tenemos prefijos que ya vienen desde Compier. Compier, como ustedes saben, es la versión original o la primera versión que se desarrolló de donde viene IDEMPIER. Primero viene Compier, luego de Compier viene ADEMPIER y después de ADEMPIER viene IDEMPIER. Entonces nosotros utilizamos la misma estructura o los mismos prefijos que venían desde esa época. Entonces, el prefijo AD, todas las tablas que empiezan con AD, quiere decir que son tablas de diccionario de datos o diccionario de la aplicación. Por ejemplo, AD Elements, AD Table, AD Column, AD Field, AD Windows, todas estas pertenecen al diccionario de aplicaciones. Las tablas que empiezan con A son de activos fijos. La de ASP es para módulos de proveedores de servicio o para SaaS. La de B es para las tablas de Marketplace, que es todos los temas de compras que ya están obsoletos. Esto ya no se está utilizando, pero todavía tenemos esas tablas, porque seguimos arrastrando algunos desarrollos antiguos que hay ciertas empresas que todavía mantienen, entonces por eso no se eliminan tablas del sistema. Las tablas C son tablas que son para la funcionalidad básica del sistema, o son tablas del kernel. Aquí están incluidas todas las tablas comerciales también, todo lo que es terceros, facturas, órdenes, todos estos temas que es para el tema comercial o que es para la funcionalidad básica del sistema, empiezan con C.
El CM es para el Collaboration Management, que es manejo de colaboraciones. El FAC, el FAC son todas las tablas de contabilidad. Todas las tablas que ustedes vean que empiezan con FAC o que terminan en FAC tienen que ver con la dinámica contable. GL es la parte de asientos contables o del libro contable o libro de mayores. HR es recursos humanos, que ya no se utiliza la versión que mantenía Adempier hace años o Compier. Esto se hizo un plugin aparte que viene dentro de un plugin que se llama Libero. Sin embargo, las tablas están incluidas en el sistema. Todas las tablas que empiezan con I son tablas que se utilizan para importar datos. Las tablas que empiezan con K son del módulo de conocimiento, que ya son obsoletas. Las tablas de M se relacionan a todo lo que es manejo de materiales, inventarios, costos, ajustes, todo lo que sea relacionado con movimiento de inventario están en las tablas de M. Este MFA son tablas nuevas que se incluyeron desde la versión 8, me parece, 7 u 8, que sirven para los factores de autentificación múltiples. O sea, aquí en esta tabla yo puedo tener los métodos de autentificación del sistema uniéndome a un Active Directory o a un single sign-in o a un login desde Google. O sea, podemos utilizar el sistema con los usuarios de Google o de un Active Directory o de un tema de autentificación centralizada. Hay opciones de hacer eso. Tenemos acá en las tablas PA, que son toda la parte de informes financieros, todo lo que son reportes financieros está dentro de PA. PP es la planificación de producción, que también es un módulo que se separó de Adempier y ahora está integrado en un plugin de Libero. Sin embargo, todas las tablas siguen ahí. Las tablas de R son para requisiciones para la parte de compras. RB es todas las vistas para reportes, ¿sí? Esto hay que tomarlo en cuenta porque utilizamos bastante vistas basadas en estas tablas de acá. Tenemos las tablas de S, que son para manejos de servicios. Esto se utilizaba en Adempier y en Compier para unos módulos especiales que tenían para manejar temas de servicios específicos, pero poco a poco esto ha ido migrando a la tabla MProduct, entonces ya no son utilizadas. Sin embargo, hay empresas que sí las utilizan. Las tablas T son tablas temporales que se utilizan en su mayor parte para el manejo de los reportes. Todos los reportes que generamos, por ejemplo, en la parte financiera, es un proceso que el sistema coge, va recolectando esa información y va insertando en estas tablas T. Entonces, de estas tablas T, algún rato, si ustedes ya tienen algún tiempo manejando el sistema, debería darse mantenimiento y deberían irse borrando periódicamente porque son tablas que solo mantienen reportes que se ejecutan en este momento. Por ejemplo, si yo corro un informe financiero, se inserta el informe financiero que está en mi sesión en esta temporada, pero cuando yo salgo, esta información se va a quedar ahí en esta tabla. La próxima vez que entro y corro el informe financiero, me va a crear un nuevo set de registros de estas tablas temporales. Entonces, si ustedes tal vez algún rato dicen, oigan, ¿cómo estaba el balance hace 2 días? Seguramente está esa información aquí en la tabla temporal, en algún caso que necesiten saber. Y si no, cada cierto tiempo hay que darle mantenimiento. Las tablas W eran para una tienda web que tenía Adempier y Compier, que ya no se utiliza porque hay plugins que te conectan directamente a desarrollos mejores que hay en el momento en el mercado para pegarte a WooCommerce o a WordPress. Entonces ya tienes plugins para eso y poco a poco se ha ido dejando la tienda web. Web services de estas tablas son exclusivas para manejos de web services que teníamos desde Adempier y utilizamos en Idempier. Tiene ahora mucho desarrollo. Esta parte de aquí está con unas buenas prácticas y tenemos unos buenos ejemplos de cómo funciona. Tengo un cliente que utiliza mucho el tema de web services para conectarse con los bancos y cooperativas para hacer el tema de cobranza. Utilizamos ahora la parte de web services. Estos son los prefijos de tablas usadas normalmente o cómo viene el diccionario de datos de las tablas en el sistema. Ahora, ¿cuáles son reservados o utilizados en los proyectos? Ya hemos utilizado algunos, por ejemplo, el LCO,
que es una localización de Colombia que está mantenida por Carlos Ruiz, el JP, que es una localización de Japón, utilizado por Hideaki Hagiwara. Él es miembro de Idempier y ha compartido muchos de los plugins que él desarrolla dentro del proyecto, solo que en algunos de los plugins que él tiene tenemos ciertos requisitos que no nos permiten utilizar, por ejemplo, una versión 10, porque ellos todavía están trabajando en versión 9. Tenemos el LCL, que es una localización de Chile, que está a cargo de Marcos Medina, LFR, la localización de Francia, LIT, la locación de Italia, y hay un grupo que está utilizando el LS, que es la localización de Ecuador, y vi también que había un LMX que está dentro de México, pero no son localizaciones oficiales, no están todavía del kernel que tiene Idempier, sino son localizaciones que se han hecho dentro del país y les están utilizando para esos proyectos. Nosotros aquí en la América Latina y alguna parte de Europa utilizamos la de Carlos Ruiz porque es un plugin muy bien logrado. Entonces ustedes podrían utilizar un prefijo de para sus empresas y se puede utilizar sin problema. Mientras no se cruce con los oficiales que tienen en las páginas, se pueden utilizar. Los reservados por implementadores, que son los que apoyan al proyecto, son el BXS, sí, que es de BX Services de Alemania, SBXX, que es también el dueño de esta empresa BSX, que él utiliza para sus propios desarrollos. Yo estoy utilizando un ATI para todos los desarrollos que yo hago, y este ING, que es de Orlando Curieles, que es uno de los programadores que también trabaja mucho aquí en América Latina. Tenemos otros más que utilizan, pero la mayor parte que utilizamos son estos dos de aquí y los de Colombia. Vamos a los prefijos recomendados para uso local, lo que yo les comentaba. Yo, como empresa, he visto que una de las mejores prácticas, tuve la ventaja de haber trabajado un tiempo con SAP, que cogimos las mejores prácticas de SAP. Ojo, no se olviden que el creador de Compier, que fue el desarrollador de esta herramienta, él era empleado de SAP. Él trabajó con SAP y él sabe las mejores prácticas de SAP. Y esas prácticas las trajo acá al sistema. Y él trabajó con gente que también era de Oracle. Entonces, las prácticas de las mejores empresas de tecnología como SAP y Oracle están incluidas en el sistema. Entonces, sí, podemos utilizar esas recomendaciones que ahora se utilizan para las implementaciones locales y las podemos usar nosotros. Entonces, yo recomiendo siempre para los objetos que utilicen ustedes dentro de su organización, utilizar siempre un prefijo como X, Y o Z que indiquen que ese objeto es propio de ustedes. Estos objetos X, Y o Z no los vamos a utilizar dentro de Idempier. Idempier, como Idempier, no va a utilizar y les deja libre para que los usuarios utilicen este X, Y o Z. Yo normalmente utilizo los objetos de la siguiente manera. Para una tabla pondría un ZC evento, o para un reporte un ZRB evento. En el caso de que fuera, por ejemplo, ustedes trabajan conmigo con la consultoría, yo les recomiendo que todos los objetos que creo yo como consultor, los creo con Z, y todos los objetos que crean ustedes como empresa o como clientes lo deberían crear con Y. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos tablas que sirven para algo parecido, la mía sería ZC evento y la del cliente debería ser YC evento, ¿sí? O cualquiera o XC evento. Ahora, puedo utilizar yo también, en vez de utilizar el Z, yo podría crearle como ATI evento, pero ese ATI evento yo lo crearía en el caso de que quisiera desarrollar un módulo que voy a poner como plugin en el repositorio de Idempier. En ese caso, yo utilizaría el ATI. Pero si es para consumo interno, yo utilizaría un Z o un X o un Y. Entre Y y Z es lo mejor, porque hay modelos en Idempier que utilizan X, ¿sí? Entonces, los prefijos que yo les recomendaría serían estos de aquí. Los campos obligatorios que vamos a tener dentro de la tabla, o sea, esto va porque va, así quiera o no quiera, sea vista o tabla, siempre debe venir el campo ADCLIENT ID, que es el que me identifica el grupo empresarial,
A de org ID, el que me identifica en la organización, is active para saber si el registro está activo o no, el created by, updated y updated by, que son los cuatro campos donde se almacena el histórico de quién fue creando, a qué hora creó, quién actualizó y a qué hora actualizó, y los dos últimos campos que se utilizan desde hace un tiempo, el table y UU, que es una nomenclatura para identificadores universales que Java empezó a utilizar, me parece que era desde la versión 8 o 9, que crearon un proceso para tener una cadena de, me parece que son 32 caracteres, que identifique al registro como único a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo creado un registro que se llama Andrés López y tiene un U25, 24, 23, 22, yo puedo sincronizar esa información con otra persona que tenga creado los mismos datos porque él va a tener con otro número de identificación. La idea es que este campo nos sirva como clave principal para poder compartir información entre varios sistemas y que no se crucen, ¿sí? Para eso utilizamos este UU. Y el último, el ID, normalmente se utiliza el nombre de la tabla, / ID, para identificar una clave principal que es opcional, pero siempre se recomienda que se utilice, ¿sí? Hay un tema con los desarrolladores que normalmente nosotros estamos acostumbrados a poner como campo principal. Por ejemplo, yo en una tabla le pondría como campo principal el cliente, la organización, el nombre del tercero y el número de identificación. En ese caso yo voy a tener cuatro campos para formar mi clave principal. En Idempier utiliza la recomendación que hace Oracle. Oracle te dice que la mejor práctica para crear una tabla es crear un número de secuencia único que va a ser tu identificación, y los otros campos se pueden marcar como únicos, pero que no formen parte de la identificación. ¿Por qué? Hay una buena explicación para esto. Por ejemplo, hablemos sobre terceros. Yo voy a crear una tabla sobre terceros y le voy a poner como campo principal o como primary key, le voy a poner el nombre del cliente, la organización y el el número de identificación del cliente. ¿Sí? Y yo feliz, creé mi tabla con esos tres campos como primary key, ya ingresa la gente, pone el nombre y todo. No es raro que el usuario haya digitado mal el número de identificación o que por un error mismo de las instituciones públicas que dan el número de identificación te digan que ese número está mal. Yo tengo un caso propio, yo lo viví. Cuando yo era pequeño, mis papás me sacaron el número de cédula porque viajábamos fuera del país a visitarle a un tío que vivía en el Perú. Entonces, cuando yo era pequeño, mis papás ya me sacaron una cédula y tenía un número de cédula. Cuando cumplí la mayoría de edad, me fui al registro civil aquí en el Ecuador a sacar la renovación del número de cédula, pero el señor que me atendió me dijo que este número que yo tenía de pequeño no era válido, sino que tenía que sacar uno nuevo, y me dieron un nuevo número en el registro civil. Y con ese nuevo número yo me fui al banco, saqué, como ya tenía 18 años y estaba trabajando, fui al banco y saqué mi número de cuenta, saqué mi licencia de manejar, saqué mi pasaporte para viajar porque salía del país, y algunos trámites más que hice con ese número de cédula. Al tiempo, más o menos creo que al año o 2 años de haber sacado esa cédula, me llegó una notificación de que me están demandando por tener dos cédulas con números diferentes. Entonces, claro, en la resolución me piden que anule la segunda cédula y que me quede con la original, que era de cuando era yo pequeño. Ok, hasta ahí no hubo problema. Me anularon la segunda cédula y me quedé con la primera. Pero en el banco, en la policía, en mi trabajo, que estaba en ese tiempo, tenían mi número de cédula anulado. Entonces, ¿cómo hacía yo para cambiar eso? En la policía, aunque ustedes no lo crean, yo pude cambiar mi número de identificación en la policía
15 años después de haber sacado mi licencia original. Durante 15 años yo estuve en mi licencia con el número de licencia anterior. Y un par de veces que me paró la policía, me pedían la licencia y la cédula, pero mi cédula tiene un número diferente. Y me decían, no, es que usted tiene un número diferente y debía llevar en el carro una copia de la resolución del juez donde indicaba que la cédula anterior está anulada porque fue sacada de manera errónea, pero fue un lío. ¿Y por qué no podían cambiarme en la policía? En la policía no me pudieron cambiar porque dentro del primer key de la gente que saca la licencia ahí estaba el número de identificación. Entonces no podían cambiarme porque mis datos estaban enlazados a ese número de identificación. A los 15 años yo pude cambiar mi número porque un amigo mío, un compañero mío de la maestría, él llegó de director de tecnología de la policía y él un domingo me dijo, verás, voy a deshabilitar los triggers de la tabla, voy a cambiar tu número de cédula, cambio en todos los registros que tienes y te vuelvo a habilitar. Y con ese dato te vas y cambias la licencia. Con eso por fin pude cambiar a los 15 años mis datos. Por eso es que las mejores prácticas es crear un ID interno del registro y los campos que están afuera crearlos como obligatorios y únicos en el caso de que quieres que ese campo sea único, pero no que sea parte de un primary key. Esa es una recomendación de Oracle como base de datos y me parece que es el mejor camino que nosotros tenemos que hacer. Entonces, yo sí les recomendaría que todas las tablas que ustedes hagan, creen el Table ID y los campos que ustedes quieren que sean únicos, les van a crear como campos únicos y no como parte del primary key. Esos campos son obligatorios sí o sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crearnos una tabla de eventos, ¿sí? Donde vamos a poner toda la información que necesitamos. Y una vez que vayamos creando, les voy a ir explicando de qué nomás se trata la parte de tablas. Entonces, vamos a hacer aquí una tabla nueva. Doy un clic aquí en tabla. Le voy a dar un clic en registro nuevo. Y vamos a crear la tabla de eventos. Entonces, acá yo voy a poner el nombre de la tabla, le voy a llamar ZC Eventos. Voy a llenar todos los datos, ¿no? Este es eventos, de la descripción. Esta va a ser información para eventos. Y acá en la ayuda es administración de eventos sociales. Listo. En el nivel de acceso, como les expliqué, vamos a poner que va a ser para acceso a grupo empresarial y organización. Le voy a decir que me mantenga una bitácora de cambios porque me interesa ir revisando quién va creando los eventos y quién va dando mantenimiento. Y acá en el tipo de entidad, como en esta organización yo no tengo creado mi tipo de identidad, se queda como user maintained para que IDEMPIER sepa que esta tabla es creada por mí. O yo puedo crearme un tipo de entidad. Lo que hago es dar un clic aquí en tipo de entidad y aquí en la nueva tabla de tipo de entidad yo me crearía uno. Doy un clic en nuevo, pongo por ejemplo, vamos a crear uno nuevo. Voy a poner ATI y aquí le pongo Andes TI. La descripción es Andes TI y le ayuda a alguna cosa. Le puedo poner la versión, si yo voy a manejar plugins con paquetes modelos, si no, ya no lleno el resto de información. Acá en la tabla, yo lo que voy a hacer es seleccionar la empresa para saber que esta tabla es hecha por mí. ¿Ok? Yo sé que esta tabla va a tener volúmenes altos, porque digo, mi negocio va a crecer bastante, entonces le voy a poner volúmenes altos y le vamos a marcar que es mantenido centralmente. ¿Ok? Le doy un clic en OK. Ahora, para los que tenemos la ventaja, la dicha y la alegría de tener las últimas versiones desde 9 en adelante, tenemos aceleradores para crear la parte de columnas. En la parte de aquí de proceso, vamos a dar un clic en proceso y damos un clic en la parte de acá abajo que dice Create Complete Table. ¿Para qué me sirve este de acá? Este de aquí me va a sacar un acelerador con los campos más utilizados que tenemos dentro de IDEMPIER.
Entonces voy a poner aquí understay y le voy a decir, a ver, primero el key column de ley, es el primary key que tiene que crear. Workflow y Translation Table es en el caso, Workflow es en el caso de que yo quiera crear, por ejemplo, un botón de completar, cerrar y contabilizar, pongo Workflow. Si no, no le marco. El Translation Table le voy a marcar en el caso de que yo voy a manejar varios idiomas en el tema de los eventos. No voy a manejar, voy a hacer en español. El value es para crearle un código automático al sistema. No voy a utilizar en este caso el value. El name, sí, porque aquí voy a poner el nombre del evento. El description, sí, porque voy a poner aquí la descripción del evento. Y el help, sí, porque voy a poner aquí alguna instrucción especial que pidan los clientes sobre el evento. El número de documento no le voy a marcar porque no voy a necesitar acá. El número del doc action tampoco lo voy a hacer porque no voy a utilizar un documento contable, no necesito cerrar. En el caso, tal vez puede ser el número de documento que sí utilice para darle al cliente el número de registro del evento, ¿sí? Ojo, no se olviden que este número de documento y este value van a generar automáticamente secuencias dentro del sistema, cosa que si yo creo un documento y no pongo el número, automáticamente me va a crear una secuencia y me va a poner el número de secuencia. Lo mismo pasa con el value. Entonces aquí nosotros podemos escoger cualquiera de los dos, o el número del documento o el value. En este caso, para el evento, le voy a dar como es un documento que voy a imprimir para el cliente, le voy a seleccionar número de documento. Acá también puedo escoger el procesado, el process, que es el que me dice si el registro fue ya procesado, sí o no. En vez de utilizar estos dos de aquí, de dog action y dog status, voy a utilizar también el process. Este process, al marcarlo, automáticamente el sistema me va a bloquear los registros, les va a poner como en modo de lectura. Entonces, si yo entro y ya está marcado el procesado, ya no voy a poder modificar el registro y eso es lo que voy a necesitar yo para el manejo de estos eventos. Procesado on es, process on es una columna que te da un número o una cadena que te identifica día, mes, año, hora, minuto, segundo a través de un algoritmo que tiene idempier para saber en qué fecha fue procesada. El processing sirve este campo cuando mandamos procesos de batch. Entonces, mientras está corriendo el batch, este campo processing va a estar conectado yes. Y una vez que termine el batch, se pasa estado no. En este caso yo no voy a utilizar porque no voy a hacer nada de batch. Este de aquí es para que me enlace a los tipos de documento, a la tabla tipo de documento, si quiero enlazar. Yo puedo tener, por ejemplo, si yo creo este tipo de eventos, yo le puedo crear este de aquí y este de acá. En el caso de que yo vaya a llevar la parte contable, voy a tener un botón de completar, de anular, de reversar. Y este de aquí, el Zero Type, es solo para indicar que voy a tener un tipo de documento específico para este de acá. En este caso no voy a utilizar, pero nos sirve para eso. El currency es en el caso de que vaya a manejar varias monedas en esta tabla. El de la fecha, sí voy a utilizar fecha de transacción. Data es la fecha contable, sí, no le voy a marcar. El posted quiere decir que va a ser mayorizado o contabilizado, sí o no, es el botón que aparece en la ventana que dice contabilizado o no contabilizado, es este de aquí. Is approved en el caso de que yo active flujos de el workflow y en el workflow tengo una opción que me digan está aprobado sí o no, que no voy a utilizar. Esto va de la mano del campo de action y log status. El representante de ventas, que sí le voy a poner porque yo voy a necesitar una persona que me ayude con las ventas. El add user ID es el nombre del contacto, ¿sí? En este caso, sí lo voy a poner para crear un campo CB Partner que me diga es de este tercero y dentro de este tercero qué contacto es, ¿sí? Y el último que me dice ejecutar como tarea de segundo plano en el caso de que tenga muchos campos marcados. Esto viene por defecto en los procesos. Doy un clic en OK y me va a generar la tabla con los campos que yo acabo de marcar. Y lo único que tengo que hacer aquí es completar los campos que me faltan. Y para completar esos campos que me faltan, los voy a hacer manual y les voy a ir explicando qué otra cosa más tengo. Entonces, no se olviden, ya tenemos los campos por defecto. Add client, add org, add user, created by,
updated by, que debe estar en la parte de abajo, y Dactive. Esos campos que van por defecto ya los crea con este acelerador, ya les deja crear. O sea, ya no necesito hacer, ¿sí? Y me creó el campo de fecha, descripción, número de documento, el campo help, me creó el name, me crea el process, el sales rep ID, update by, y si se fijan al final, ya me creó dos campos nuevos, que es del ID, que le llama con el nombre de la tabla, y este ID ya lo creó dentro de los objetos, o dentro de los, perdón, dentro de los elementos del sistema. Si yo doy un clic derecho acá y pongo acercar, veo que ya me creó un elemento que se llama ZC Eventos de ID. En esa ZC Eventos de ID me va a copiar la información que yo puse acá arriba en la tabla dentro del campo elemento con la información que yo puse en la tabla. Si me falta completar, miren, aquí está. Nombre eventos, el impreso eventos, información para eventos, y aquí lo que debería completar es la ayuda en el caso de que yo necesite poner una ayuda para la gente que va a trabajar con esta tabla. ¿Ok? Cerremos. Ahora sí, vamos a crear un campo que me falta, que es el del tercero. El campo del tercero es el que me va a permitir saber a qué cliente le voy a atender. Entonces doy un clic aquí en nuevo, y aquí voy a escoger, como ya tengo en el elemento del sistema creado el campo CB Partner, solo pongo CB Partner ID y automáticamente el sistema ya me enlaza todo lo del elemento, me va a poner aquí como defecto. Y en el tipo de entidad lo que voy a hacer es seleccionar la entidad que yo creé antes, esta donde esté ahí. Entonces, en las columnas va a funcionar de esta manera. Tenemos el elemento del sistema que me ayuda a llenar toda la parte de abajo, tenemos el tipo de entidad, tenemos el nombre de la columna que ya viene bloqueado para no cambiar, tiene que ser el mismo nombre del elemento, y en el caso de que sea una columna virtual, utilizaremos esta columna SQL. Ya les voy a enseñar más adelante cómo funcionan estas columnas virtuales. Tenemos el nombre en inglés, la identificación, la ayuda y el placeholder. Aquí en el placeholder es donde ustedes van a poner los datos, ya vamos a poner en otros campos, qué información voy a necesitar que me llene el proveedor o el usuario. Tenemos aquí si está activo o inactivo, qué versión pertenece, la referencia. En estas referencias tenemos algunas opciones y les voy a explicar las que vamos a usar. Asignación de recursos, esto es para un campo especial para recursos. El de atributo, igual. Binario es un campo donde yo voy a poder insertar información. Puede ser texto, imágenes, un archivo PDF. O sea, si yo quiero poner dentro de la tabla un attachment, tenemos como campo binario. O si no, puedo utilizar el estándar del sistema, que es el botón que está acá arriba de anexo, que está enlazada a una tabla que se llama AD Attachment. Ese AD Attachment te va a relacionar el campo con el adjunto que tienes acá. Este campo binario es para que tengas dentro de la tabla un campo donde vas a adjuntar información de cualquier tipo porque es binario. El tipo botón es un campo que me permite ejecutar procesos, ¿sí? El campo búsqueda es un botón es un campo que se activa automáticamente para hacer la búsqueda de registros mediante una ventana de información. Tenemos el campo cadena, que es un campo de texto, ¿sí? Este campo cadena está pensado en este tipo de campos, que son largos, ¿no? El cantidad es el que maneja las cantidades con decimales. Este tipo chart es un nuevo campo que se incluyó para hacer tableros de comando dentro de las ventanas. Podemos poner un indicador ahí dentro de una pantalla. Y estos campos nuevos que son los chosen, es un chosen multiple selection list, que si yo le pongo el campo va a aparecer con unos 3 puntitos aquí, doy un clic aquí y me va a aparecer un listado donde yo voy a poder seleccionar de una lista estática. El multiple selection search es para buscar dentro de una tabla con una ventana de búsqueda varios registros. Y el Multiple Selection Table funciona igual que el Search, pero como listado. O sea, yo voy escogiendo y voy escogiendo de un listado varios registros. El tipo color es para poner una combinación de colores RGB.
La combinación contable que sirve para poner cuentas contables. Costos más precios es un campo que me va a dar con formato moneda. Dashboard Content viene de la mano del chart, que es para poner contenido de los tableros de comando. En el caso de que necesite una dirección web, pongo el campo como dirección web y me transformo ese campo para que yo ingrese una URL. El campo entero, que me sirve para poner números de enteros donde está sin decimales, ¿no? En el campo fecha viene el campo de fecha, en el de fecha y hora viene fecha más hora, en el campo de hora solo viene la hora, aunque internamente se guarda la fecha más la hora. El campo ID es el que me identifica que este es un campo principal. Este siempre se marca cuando creamos la tabla y me crea el campo ID, marcamos que ese es el campo principal. El campo imagen es para ingresar solo imágenes o fotos. El campo lista es para desplegar este campo de aquí es un campo lista. Y en el campo lista yo puedo escoger cualquiera de los dos. Puedo hacer una lista estática o una lista dinámica. En el de localización es el campo que me va a desplegar la ventana para yo poner dirección. Este está relacionado directamente con la tabla CLocator. Si yo pongo este campo dentro de aquí, todo lo que yo inserte dentro de localización me va a insertar un registro en la tabla CLocator enlazada con los registros que yo tengo acá. Un campo memo es un campo de texto grande de más de 250 caracteres y son estos de aquí, donde yo puedo ampliar el campo, hacerle más grande, más chiquito y todo. El campo monto es para poner cantidades igual, pero sin formato sin formatos de moneda. El multiple selection grid es igual que los de acá arriba, el chosen múltiplo, donde yo voy a poder seleccionar varios registros en un grid. Tenemos, bueno, campos nuevos que son el nombre de impresora, donde me saca información de las impresoras definidas en el sistema, el nombre de archivo, donde yo puedo hacer un select de un nombre de archivo abriendo una ventana de despliegue de archivos, campo número, el campo pago, este campo pago está enlazado directamente con la pantalla de pagos y los nuevos que tenemos, hay uno de Radio Group List que algún rato la gente se quejaba porque aquí en el sistema no tenemos los botones de radio, ya tenemos botón de radio también si ustedes necesitan. El Record ID, que es el que me indica que este de aquí es un ID interno. El UUID, que es el campo que les expliqué, que se genera automático, el UU. Ruta de archivo, que me sirve para poner una dirección dentro del sistema operativo a dónde va. Este set UU es para buscar estos registros UU. Tenemos el SINO, que es el que me marca estos checks, es de este SINO. El Single Selection Grid es igual que el Multiple Grid, solo que aquí en un grid solo puedo seleccionar un campo. Y los que tenemos como especiales son el tabla y tabla directa. Es el tabla, por ejemplo, si yo quiero enlazarle este campo, yo le pongo, por ejemplo, un Name ID y le doy un clic en tabla, me permite escoger este campo tabla, de qué tabla voy a enlazar. Entonces, yo ese Name ID puedo escoger de una tabla de terceros, de una de productos, etcétera. Si le pongo tabla directa, lo que va a hacer el sistema es, a ver, ¿cómo se llama el campo? Invoice ID. Ok, entonces la tabla se llama Invoice y de ahí tengo que traer la información. Entonces, en estos dos tendrán cuidado, no se confundan. El primero, tabla, me permite escoger desde qué tabla sin importar el nombre del campo. Y en esta tabla directa, ahí sí me va a leer el nombre del campo y sobre ese nombre del campo me va a buscar la tabla. Les digo esto porque algunas personas he visto que crean campos y le ponen como tabla directa con un nombre de campo diferente. No se olviden que los campos que creamos aquí en el sistema son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo, por ejemplo, en este, le voy a poner un campo C Invoice ID y le digo que este es de tipo tabla directa, me va a dar un error porque va a buscar en el sistema y en el sistema va a decir, oye, yo no tengo un Invoice ID con minúscula. En la tabla, para ponerle tabla directa, va a ser C Invoice ID. Ahí sí me va a buscar en la tabla con este nombre, entre mayúsculas y minúsculas. Ahí puedo utilizar yo el tabla directa, ¿sí? El tabla UU y el tabla directa direct UU es para los campos UU y tenemos también campos de tipo texto largo, que ustedes se van a preguntar, ¿por qué tengo un campo memo, un campo cadena, un campo texto y un campo texto largo? Es más por el tema de base de datos.
Entonces, por ejemplo, si yo le creo una en cadena, ¿sí? Oracle me va a convertir todo lo que yo ponga como cadena, me va a poner como comillas simples, entre comillas simples, cuando guarde la información. Entonces, de ahí lo que hacemos es colocarle como texto normal, y ahí me va a guardar solo como un texto, sin ponerle ningún formato. Y en el texto largo, igual me va a guardar como un texto largo sin formato. Se agregaron estos timestamp y timestamp with timestamp que nos sirve en Postgres y en Oracle para ponerle más 5 GMT, menos 5 GMT, más 10 GMT. Para esto sirve esto de acá. Y el UUID, que es parecido al ID, que son campos que me sirven para identificar que ese campo tiene la identificación que les explicaba de Java. Y el último campo de ubicación es el que me da la ventana de ubicaciones de almacenes. Ahora, estos campos de aquí están relacionados con validaciones dinámicas y con validaciones dinámicas de lookup. A ver, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si yo pongo una tabla directa, vamos a ver, este de aquí, este de CB Partner o este de Business Partner, yo le acabo de poner como búsqueda, yo le puedo a esta búsqueda o a esta tabla hacer un filtro previo para que se abra en la búsqueda. El filtro previo lo voy a utilizar aquí en la validación dinámica siempre y cuando el campo de referencia búsqueda, el campo de referencia sea tabla o lista. Ahí me va a funcionar esta validación dinámica. Y si yo le voy a poner como búsqueda o como selección múltiple de búsqueda o como tabla directa, voy a utilizar esta dinámica. Entonces, por ejemplo, en este CB Partner yo quiero, voy a poner acá CB Partner, que me busque dentro de los CB Partners, que me busque todos los datos que tengo en las transacciones. Entonces aquí me dice, perfecto, entonces dentro de la transacción yo te voy a poner todos los CB Partners. O le puedo poner todos los que están marcados como productores, o todos los que están marcados como clientes, o todos los que están dentro de, creados dentro de la organización, o todos los que tienen dirección, o todos los que están con una dirección relacionados, o todos los que están marcados para la entrega. Entonces aquí tienen un montón de filtros que le pueden aplicar a la búsqueda en el sistema. Aparte de esto, aparte de estos filtros de aquí, hay dos clasificadores principales. Si la búsqueda del registro es de un cliente o de un proveedor. Esa búsqueda del registro para separar si es cliente o proveedor se da en base a cómo yo creo la ventana de esta tabla. En la ventana yo le identifico si es una ventana de venta o es una ventana de compra. Y en base a eso me va a validar esto de acá. ¿Sí? Esto le vamos a dejar para modificar después y que vayan viendo ustedes cómo van funcionando. Y ahora tenemos una opción nueva que se llama el autocompletar, que lo que va a hacer es, te va a ir almacenando la información que tú vas buscando, te va a ir almacenando en un caché y cada vez que tú entres a buscar un campo que ya buscaste antes, empiezo a escribir y me va autocompletando. ¿Sí? Es como funciona el Internet. Esta referencia clave se utiliza cuando yo voy a utilizar una tabla diferente. Cuando le pongo, por ejemplo, este name ID y le digo, a ver, este name ID, ¿de dónde me va a buscar? Este name ID, búsqueme de la tabla C invoice ID. C invoice. Entonces, lo que va a hacer es coger el código o el código principal, el ID de la tabla C invoice, y me va a poner en el campo name ID, en el caso de que yo no ponga el nombre directo de la tabla. ¿Sí? En este caso no le voy a mover. Tenemos acá esta columna de enlace a tabla padre, quiere decir que este es un foreign key, ¿sí? Que puede tener dos claves, la clave ID y la clave del foreign key. Acá le puedo poner un nombre de una restricción en el caso de que tenga el foreign key, el tipo de restricción que me dice que este campo va a borrarse en cascada o se borra en cascada de acuerdo al modelo, o que si borran el dato principal en este campo se va a hacer nulo, o que no haga nada, o que no me deje crear en el caso de que no exista el campo principal. Esto es para los foreign key. La lógica predeterminada, aquí tenemos dos tipos de lógica, la lógica estática y una lógica dinámica. Y ahora es donde vamos a la parte de acá de los, dame un ratito, a las variables de contexto, ¿sí?
En el sistema, nosotros tenemos variables que son globales para, para todo el sistema. Esas variables globales o variables de contexto podemos utilizar para las lógicas predeterminadas. Por ejemplo, yo quiero que en el campo, vamos a guardarle este de aquí y vamos a ver el campo de usuario. Vamos a tener acá un campo Sales Rep ID, perdón. Tenemos aquí el campo Sales Rep ID. Y yo quiero que en este campo Sales Rep ID me ponga por defecto el campo del usuario o que venga directamente desde el campo del usuario. ¿Cómo le pondría yo predeterminado ese campo de usuario? Ahí es donde yo voy a utilizar estas variables de contexto. Y estas variables de contexto, tengo una variable de contexto que se llama Sales ID. Entonces yo le voy a poner acá como lógica predeterminada entre arrobas, quiere decir que es una variable de contexto. Si quiero la variable que viene cargada desde que inicio el sistema, le pongo numeral. Si quiero que me coja el último campo que yo seleccioné con ese nombre, le quito el numeral. Entonces le voy a poner, quiero que me ingreses con el nombre de vendedor que ingresó y le pongo el nombre del campo, Sales Rep ID. Ahora, ustedes me dirán, y bueno, usted porque sabe, ya pone, pero ¿y cómo sé yo cuáles son las variables de contexto? Las variables de contexto yo voy a sacar dando un clic en el logo del sistema, se me abre la ventana de contexto, voy a abrirle un poquito más porque me va a faltar espacio aquí para abrirle, ¿ya? Abro esta ventana de contexto y en la parte de errores le voy a dar un clic acá en ver. Esta pantallita de ver me va a mostrar todas las variables de contexto que tiene el sistema, aparte de la información del servidor. Pues me dice cuál es la IP del servidor, en dónde está instalado el servidor, con qué base de datos viene, qué es que el nombre del esquema, el nombre del usuario, con qué rol entré, qué empresa, cuándo se creó el servidor, con qué impresora, quién es el proveedor, etcétera. O sea, datos básicos del servidor. Y en la parte de acá abajo, donde dice context, tenemos todas las variables que tenemos disponibles para utilizar en el sistema. Tenemos el ID del cliente y el nombre del cliente en el caso de que necesite utilizar texto, el nombre de la ventana de información, el código de la ventana de información que estoy viendo, el lenguaje, que esto es importante, esto me va a servir para la parte de reportes, el nombre de la organización, etcétera. Y aquí abajo yo tengo el campo de la sesión, el número de la sesión en la que yo estoy trabajando, el ID y el nombre del usuario con el que estoy entrando, y en la parte de acá abajo voy a tener esa variable que se llama Sales Rep ID. En este caso, como aquí está, como yo estoy entrando con el usuario 100, que es del AD User, me dice que el mismo usuario es el representante de venta. Entonces yo le puedo poner esta variable de contexto, le puedo copiar y le digo, utilíceme esta variable de contexto, utilíceme en el sistema. Y aparte aquí también van a aparecer variables que ya son propias de los plugins. Hay una, por ejemplo, no está implementada aquí el plugin de Colombia, que es del LSO, pero sí está uno de temas, está el del cliente, etcétera, ¿sí? Entonces aquí van a encontrar todas esas variables de contexto, las pueden sacar de acá. Entonces nos regresamos y le voy a poner como valor por defecto a este campo de representante de ventas, le digo, mándeme con este de aquí. Y esa va a ser la lógica predeterminada, estática para el sistema. Cada vez que yo cree un nuevo registro, me va a salir con este Sales Rep ID. ¿Ok? Ese le pongo como estático. Ahora, vamos a hacer una variable dinámica. ¿Cómo hago yo una variable dinámica? Las variables dinámicas vienen desde el SQL. Entonces, por ejemplo, para SQL, para no causar mucho problema, acá en la descripción, yo le voy a poner una variable dinámica. En la variable dinámica le voy a poner lo siguiente, le voy a poner arroba SQL y igual. Y acá en el igual le voy a poner el select. Entonces le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner un select sysdate from dual. ¿Qué le estoy diciendo? Ejecútame este query y me vas a dar este valor del sysdate
en esta variable de descripción. Y le guardo. Pare contar. Ya está creado una variable dinámica. Ahora, yo no tengo acceso a este servidor, no tengo acceso a la base de datos, pero sí quisiera ver si este select está funcionando bien. Para eso hay una ventanita que se llama SQL. Esta ventana SQL me permite ejecutar comandos de SQL dentro del IDEMPIR para hacer temas básicos de consulta. Aquí me permite hacer select, insert, update, delete, ¿sí? Todas las transacciones de DL que puedes ejecutar en una base de datos la puedes correr. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a ver si este select de acá está bien escrito y me funciona. Entonces copio este de aquí y le voy a pegar acá y le pongo ejecutar. Si está bien, me va a devolver un valor. Si está mal, me va a dar el error. Correcto. Entonces me dice sí está bien. Entonces este sysdate me va a devolver esta información. Esta ventana de aquí es importante o es interesante porque con esto yo no necesito abrir el Postgres admin, ni el PLSQL, ni ninguna herramienta aparte de la del sistema para hacer consultas básicas o actualizaciones básicas dentro del sistema. Basta con que yo tenga acceso acá al sistema, ya puedo ejecutar estos comandos. Por ejemplo, yo quiero ver, qué sé yo, los clientes que están creados aquí en el sistema. Entonces le pongo select asterisco from de client y le ejecuto. Voy a ver qué clientes están creados dentro de la aplicación. Me dice, vea, tiene creados dos, el 0 y el 11, que es del System, y el Garden World. Ok, perfecto, con eso trabajo. O puedo ver los usuarios. De user y ejecuto y me van a salir el listado de todos los usuarios que están creados en el sistema. Venga, aquí están todos los usuarios que están aquí y esto puedo ver directamente acá en el sistema. ¿Sí? O sea, para lo que necesito, para el manejo básico que necesito en el sistema, esta ventanita más que suficiente. Entonces vi que acá en este validador me está validando bien y funciona bien. Ahora, tenemos algunos campos adicionales que podemos utilizar de acuerdo al tipo de campo que hay. Puedo poner yo valores mínimos, valores máximos, puedo ponerle un formato del valor. Este formato es de tipo y lo que maneja Java, ¿sí? Pueden ponerle aquí, por ejemplo, yo puedo poner aquí el formato va a ser, si es de un número de documento, le vamos a poner un formato. Entonces vamos a ver acá, en el número de documento, para que pueda escribir el usuario, le digo que el formato va a ser en el número de documento, le decimos, vea, en el formato va a ser 999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Con ese formato tiene que ir. Si voy a poner textos, mayúsculas, minúsculas, que siempre aparezca un 0 o que se complete con un 0, le puedo cambiar acá, por ejemplo, siempre debo poner 000 y acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, se me ocurre. Si quiero que siempre vaya con un 0 relleno y que no me salga sin ceros. Yo le puedo mandar este formato del valor acá. Le puedo indicar si el campo va a tener código HTML para que en el rato de que yo le ponga como HTML en el sistema se me despliegue como negrillas o que me permita poner itálicas, extractos de página, los bullets, etcétera. También en la parte de acá abajo le puedo marcar con lógicas cuándo va a ser actualizable, cuándo el campo va a estar como solo lectura o cuándo va a ser obligatorio. Yo aquí, por ejemplo, en el campo obligatorio, yo puedo decir que en una tabla o en una ventana, este campo no es obligatorio, pero se vuelve obligatorio cuando yo tengo X cosa. Por ejemplo, le voy a marcar a este, por ejemplo, vamos a ver a este de fecha. Tenemos un campo fecha acá. A este fecha, ya, a este campo de fecha. Le voy a marcar que este campo de fecha va a ser obligatorio siempre y cuando el campo, aquí me dice lógica predeterminada, viene la fecha del sistema. Ya es por defecto. Pero le voy a decir, a ver, yo voy a poner que sea obligatorio siempre y cuando el campo document NO
sea diferente de 0. Si el campo document.neo tiene un número mayor que 0, ¿sí? Me va a pedir que esta fecha sea obligatoria. Si es nulo, no me va a pedir obligatorio, ¿sí? Y ojo, estos de aquí, estas condiciones que ven aquí, de siempre actualizable, lógica de lectura y lógico obligatorio, si yo le pongo dentro de la tabla, se va a convertir obligatorio para todas las ventanas que yo utilizo con esta tabla. Si yo quiero ponerle solo en ciertas ventanas, entonces estos campos de aquí los coloco en la ventana. ¿Ok? Ahora vamos a darle un clic aquí en sincronizar columna. Damos un clic, damos un clic en OK, y lo que va a hacer este rato el sistema es crearme esta tabla de eventos dentro de la base de datos y me va a mostrar una ventana de comando con el resumen de lo que acabo de hacer. Aquí está el comando. Create table, con todos los datos. Este formato de aquí me crea en Postgres y me crea en Oracle. Ahora, aquí, si ustedes se fijan, ya me añadió los constraints o los disparadores. Estos constraints de aquí me dicen cuál es foreign key, cuál es único, ya me va poniendo automáticamente en el sistema. Ahora, esta información de aquí o estos constraints de aquí, yo los puedo ir creando también acá dentro de tabla. Y para eso tengo los validadores de acá, en los índices. Estos índices de acá, que están dentro de la tabla, yo puedo irlos creando de acuerdo a mis necesidades. Por ejemplo, yo quiero que, qué sé yo, el nombre del evento sea único. Entonces, ¿qué haría? Doy un clic aquí en nuevo y le pongo acá de la tabla ZC eventos. Le voy a poner acá name UK. Y este es nombre de evento único, ¿sí? Y este es mantener los nombres de mantener el nombre del evento como único. ¿Ya? Y aquí lo que hago es marcarle único, le selecciono quién es el que está generando esto, le puedo poner un mensaje personalizado para que no me devuelvan los errores de Postgres o de Oracle que para los usuarios son son complicados. Voy a buscar a ver si hay uno para unique o único. Veamos si hay un mensaje. Dice, aquí está. No es único. Veamos document base neither no sé. Puedo escogerle este de acá. O puedo crearme uno propio. Voy a ver este de aquí. A ver qué mensaje me sale. Doble clic. Bien. Yo no me deja poner. Allá. Está. Vamos a acercarnos para ver el mensaje. Y aquí en el mensaje me va a salir este mensaje en inglés. Y abajo las traducciones. Entonces me dice, no se pudo guardar el registro, requiere datos únicos. Perfecto. Este mensaje me sirve. Entonces le voy a dar que sí. Lo que hago es aquí en la tabla de la columna, valido el índice y el sistema me va a crear en la base de datos esta restricción. Damos un clic en OK y listo. Se creó la restricción dentro de la tabla. Entonces ya tengo creado este rato mi tabla con todos los campos que he necesitado. Ya le sincronicé con la base de datos y me creé un registro único. Sí, me faltó, perdón. Me dice, no puedo crear porque tú no me dices qué tablas son qué campos son los únicos. Me faltó poner acá en la columna de índice qué columna es la única. Entonces le digo, ay, perdón, la columna única es de este campo name. Este campo name no puede ser duplicado. Ok, y ahora sí le puedo poner acá en el índice de tabla, voy a validar, le doy un clic en validar, le doy un clic en OK, y ahora sí me va a crear la restricción en el campo.
Ese es, por ejemplo, hay clientes que me piden y dicen, por favor, ¿me puede ayudar poniendo este campo de nombre o este campo de identificación o este campo de lote que sea único? Ok, ¿cómo pones? Te entras a la tabla, le marcas este índice, le pones como único y te marca, te crea la restricción en la base de datos y te pone como único. Ojo, hay que tener cuidado. Antes de marcar esto de aquí, revisen en la tabla si ya tienen datos que sean datos únicos. Si no, primero corrijan que sean únicos y luego creamos el índice para que me permita crear el índice. ¿Sí? Ya está. Creado el índice. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hemos visto la parte de elementos, la parte de tablas, la parte de creación de datos y todo.